Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Esto es el programa El Buen Pastor. Una excelente noche tengan cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros, sintonizándonos a través de la 800 AM, Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. De manera especial, para mí es un honor poderlos acompañar en esta hora. De manera especial, don Rafael Romo Muñoz, el excelentísimo señor arzobispo de nuestra Arquidiócesis de Tijuana. En su agenda, como siempre sabemos, está con bastantes compromisos y en esta ocasión no pudo estar con nosotros. Les envía de antemano su bendición y sabemos que estamos también en comunión y en fraternidad con nuestro padre y pastor de esta arquidiócesis. Nuestra compañera y productora Lulú Calzada también les deja cordiales saludos. Por cuestiones personales no ha podido estar aquí esta noche con nosotros, pero como siempre en ese sentido de corresponsabilidad de poder compartir este espacio con cada uno de ustedes en directa, en vivo, en este momento especial como cada semana, siguiendo la voz, la huella, la presencia de el buen pastor, que es nuestro excelente arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Por eso, antes de compartirles un poco la agenda, en este caso de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la cual es parte don Rafael Romo Muñoz, vamos a orar. Ya se ha publicado la oración de los 50 años de vida sacerdotal del arzobispo metropolitano de nuestra querida Arquidiócesis de Tijuana, don Rafael Romo Muñoz. Ya está en las redes sociales hacia los preparativos del 50 aniversario de vida sacerdotal. Vamos en este momento a hacer esta oración con la cual damos inicio a este primer segmento. Padre lleno de amor, te damos gracias por la vida y ministerio de Monseñor Rafael Romo Muñoz, a quien has puesto como nuestro pastor y guía en esta iglesia particular de Tijuana. Gracias, Padre, porque a través de él multiplicas tus sacerdotes, nos alimentas con la palabra, el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, nos muestras el camino que hemos de seguir y tienes por nosotros un especial cuidado. Te pedimos que este tiempo de gracia, en sus 50 años de vida sacerdotal, siga siendo presencia de tu Hijo como camino, verdad y vida, y sea para él un tiempo de abundantes frutos en la mies que le has encomendado. Bendice a esta arquidiócesis con abundantes vocaciones sacerdotales que él continuamente te pide. Ayúdalo y sosténlo en su caminar y haz muy fecundo su apostolado. Te lo pedimos por intercesión de la Virgen de Loreto, patrona de Baja California. Amén. Gracias, queridos hermanos radioescuchas, a todos los que nos están sintonizando. Estamos en vivo desde los estudios de Koinonia Radio, ubicados en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, para que puedan comunicarse con nosotros. Algún aviso, alguna sugerencia, alguna pregunta. En el tercero y cuarto segmento tendremos preguntas y respuestas aquí, en este espacio dedicado a don Rafael Romo Muñoz, pastor, guía y voz de nuestra iglesia arquidiocesana. Bueno, vamos con lo que nos comparte la Conferencia del Episcopado Mexicano, y ya está presente, ha publicado el curso de verano de este 2015 y tiene precisamente como punto, eje central, la Universidad Pontificia de México a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También los cursos centrados especialmente en el tema de la familia.
El objetivo de estos cursos de verano de la Conferencia del Episcopado Mexicano a través de la Universidad Pontificia de México es capacitar teológica y pastoralmente a los alumnos en orden a desempeñar eficazmente su apostolado en el campo de la pastoral familiar. Están los movimientos laicales en pro de la familia, pueden participar en estos cursos de verano en la Ciudad de México: Pastoral de la Espiritualidad, el Matrimonio y la Familia, orientaciones pastorales sobre el matrimonio y la familia en el magisterio de la Iglesia, la promoción, organización y animación de la pastoral familiar. Y bueno, están también, serán de la semana del 6 al 10 de julio de este año para los movimientos laicales de la familia, y del 13 al 17 de julio se presentan las orientaciones pastorales sobre el matrimonio y la familia en el magisterio reciente de la Iglesia, y posteriormente de la semana del 20 al 24 de julio, Pastoral de la Espiritualidad, del Matrimonio y la Familia. Esto en la Ciudad de México del 6 al 31 de julio. Sabemos que muchas religiosas de nuestra arquidiócesis que colaboran asisten a estos cursos de verano organizados por la Universidad Pontificia de México. Vamos con más actividades a nivel de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y es que también está otra de los puntos esenciales, que es el matrimonio a 50 años del Concilio Vaticano II, que es el curso internacional de actualización teológica. En este caso también tiene como elemento central el tema de la familia, y se llevará a cabo del 28 de junio, o sea, dentro de 4 días comienza, al 3 de julio en la Ciudad de México, en comunicación y en colaboración con la Universidad de Navarra, la Universidad de la Santa Cruz en Roma y los encuentros sacerdotales. Es el matrimonio a 50 años del Concilio Vaticano II. Las charlas estarán dirigidas en primer lugar por el doctor Santiago Casas Rabasa, de la Universidad de Navarra. También estará el doctor Miguel Ángel Ortiz, doctor en Derecho Canónico, de la Universidad de la Santa Cruz en Roma. El doctor también presbítero Santiago Casas Rabasa, y también el especialistas. En este caso habrá una sesión especial con su excelencia Monseñor Carlos Aguiar Retes, arzobispo de Tlanepantla, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano. Así que ahí está otro de las actividades que tendrá la Conferencia del Episcopado Mexicano, y que tendrá como tema, seguramente con la intención de ir preparando, como sabemos, en el próximo mes de octubre será la segunda sesión ya del Sínodo de la Familia, con el cual también se continúa en esta sintonía con el tema de la familia. Continuamos con la cuestión que tiene que ver con la vida consagrada, y es que también en la Ciudad de México se va a llevar a cabo este tema esencial, que es el Congreso Nacional, que es con referencia a la vida consagrada, para seguir celebrando el año dedicado a la vida de todos los religiosos y religiosas, consagrados y consagradas. El 31 de julio, el 1 y el 2 de agosto de este año, en la Plaza Mariana, Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, se llevará a cabo este Congreso Nacional sobre la vida consagrada. Evangelio, profecía y esperanza son el lema que acompaña este año de la vida consagrada, por la cual también nuestra arquidiócesis continúa participando de manera especial en la oración y también
en el camino para cada uno de ellos, invocando al Señor y de manera especial pedir vocaciones. Vamos con más actividades a nivel de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Congreso Internacional de la Familia en su 19 edición. La Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia, habiendo celebrado el 20 aniversario de la proclamación del Año Internacional de la Familia por las Naciones Unidas, tiene a bien organizar este 19 Congreso Internacional de la Familia, que lleva como lema la familia, lugar de encuentro para las generaciones. Centro de Convenciones Expo Vancomer en el Distrito Federal, y participarán del 16 al 18 de octubre del 2015. Bien, vamos con más en lo que tiene que ver con nuestra arquidiócesis de Tijuana, y es que el vicario general para la pastoral de nuestra arquidiócesis de Tijuana, el padre Alejandro Michaus, quien lleva de alguna manera el lineamiento y las directrices de la pastoral en nuestra arquidiócesis, ya ha dado a conocer los lineamientos pastorales que fueron fruto de la asamblea pastoral y que ya nos hicieron llegar a los párrocos en nuestros decanatos, por lo cual ya tenemos de alguna manera un material ya plasmado con directrices que fue fruto de la asamblea arquidiocesana de pastoral que se llevó a cabo en el mes de enero, al inicio de este año, en el Instituto México, donde se pudieron reunir las fuerzas vivas, activas de nuestra iglesia arquidiocesana en Tijuana. Así que vamos con más y los dejo en este momento con una pausa. Estamos en El Buen Pastor, hoy de manera especial en comunión y en fraternidad con nuestro arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Vamos a una pausa, regresamos. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Estamos de regreso aquí en tu espacio El Buen Pastor, en este programa dedicado especialmente, como cada semana, con la presencia de nuestro excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, quien por causas de su agenda no pudo estar hoy con nosotros aquí, pero estamos en vivo, en directo. Llámanos, comunícate con nosotros al 608-3652 y en los tercero y cuarto segmento tendremos las preguntas de esta noche. Así que gracias por estar con nosotros, te lo agradecemos de corazón y a nombre también de nuestra conductora y productora Lulú Calzada. Y bueno, vamos a entrar a la reflexión de hoy porque en esta semana pasada, el jueves exactamente de la semana pasada, se dio a conocer la nueva encíclica del Papa Francisco, la cual no puede dejarnos de alguna manera indiferentes, y es importante que nosotros también podamos dar un resumen, algunos elementos. Si no has tenido la oportunidad de leerla, si no has tenido el tiempo también para descargarla hoy a través del internet, a través de diferentes aplicaciones, si no la tenemos impresa, podemos acceder a ella hoy con estas herramientas de la nueva tecnología. Pero aquí en este espacio vamos a tratar de ir sacando algunas frases, algunos números importantes de esta encíclica que se dio a conocer la semana pasada, que lleva como nombre Laudato Si, alabado seas, que es precisamente un tema esencial que recorre toda la encíclica, es el tema de la ecología. La introducción
tiene que ver con la justificación de su nombre, que es la responsabilidad de cuidar la casa común en la que todos estamos. Laudato si, mi Señore, alabado seas mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. Es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral que propone el Papa Francisco en esta encíclica. Vivida con alegría y autenticidad, es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología. San Francisco de Asís. Se resalta su figura en la introducción de esta encíclica. También se puede leer en la introducción de este documento: el Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en el sufrimiento de los excluidos. Bien, en el capítulo primero, lo que le está pasando a nuestra casa es el título que lleva la encíclica del Papa Francisco. Por ejemplo, podemos leer: se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito. Lo dice con esta palabra que llamó muchísimo la atención de la prensa también y que pudimos ver al siguiente día de su publicación, llamándole el inmenso depósito de porquería. En el capítulo primero también aparece que cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. Se lee en este primer capítulo que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. En el capítulo segundo se trata del Evangelio de la creación. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. Pero también el capítulo segundo, que lleva como título el Evangelio de la creación, tiene una sentencia bastante profunda que pudiéramos detenernos y escudriñarla, reflexionarla, cuando dice: no somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Es contundente esta afirmación del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si sobre la creación y la corresponsabilidad de cuidar la casa común. Bien, habla también en este mismo capítulo segundo que es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente indiferente, por ejemplo, cita textualmente la encíclica, ante la trata de personas. Aquí hay un spot que tenemos aquí en casa en Koinonia Radio y lo compartimos y siempre me hace reflexionar. Dice: a quien defiende un animal en peligro de extinción se le llama hoy héroe, y ciertamente no estoy diciendo que no lo hagamos, al contrario, es necesario. Pero al que defiende la vida, por ejemplo, a veces termina en la cárcel o termina siendo señalado como fundamentalista, como intolerante, como ambiguo. A veces son las ironías que tenemos. Una sonda en el espacio que viene de alguna manera realizada con recursos millonarios para tratar de localizar evidencias de agua o seres vivos en Marte, por ejemplo, lo hemos escuchado. Pero los tejidos, se dice entre comillas, en el seno de una mujer no es vida. ¿Hasta dónde empieza la vida? ¿Dónde no es vida? ¿Cuándo se comienza a ser persona? ¿Cuándo no es persona? Descubrieron unas manchas que posiblemente tengan vida en Marte. Pero aquello de lo cual venimos todos, ¿sí?, en el seno de una mujer, a veces se pone en cuestión, incluso se abusa cuando se lleva a la votación
en las realidades que son indefendibles y que son certezas, como es la vida. El capítulo 3 de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco tiene como eje central la raíz humana de la crisis ecológica. Es el uno, quizá de la encíclica, es uno de los capítulos más candentes, más tensos y que pudiera prestarse de alguna forma a una situación de controversia. Dice el Papa en su encíclica: las iniciativas ecológicas pueden terminar encerradas en la misma lógica de la globalización, buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Por eso habla de una ecología integral en el capítulo 4, que es donde aterriza y lleva este hilo conductor. Este mismo punto sobre la raíz humana de la crisis ecológica habla, por ejemplo, de una presentación inadecuada de la antropología cristiana que pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la relación del ser humano con el mundo. Se transmitió muchas veces, presenta el documento, un dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de débiles, a veces como una caricatura incluso, ¿no? Dice el mismo capítulo 3, cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con una capacidad distinta, difícilmente podremos escuchar los gritos de la naturaleza. La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde se instala si crea puestos de trabajo. No es posible, termina este capítulo 3, frenar la creatividad humana. El capítulo 4, como ya les comentaba, presenta el tema de una ecología integral. Junto con el patrimonio natural hay un patrimonio histórico, artístico y cultural igualmente amenazado. Es parte de la identidad común. Habla sobre la posesión de una vivienda que implica la dignidad de las personas y el desarrollo de las familias. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad, señala este capítulo 4. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Estamos en este espacio del Buen Pastor de manera especial, hoy llevándoles a ustedes este resumen aquí a través de los micrófonos de Koinonia Radio, en comunión y en fraternidad con nuestro arzobispo don Rafael Romo Muñoz, quien por causas de fuerza mayor hoy no pudo estar con nosotros, pero está en comunión y siempre estamos seguros de que ora por nosotros y nos envía sus bendiciones. En este momento son las 8:25 minutos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y bueno, ojalá que estos puntos hayan un poco despertado el interés de que no nos vaya a pasar de noche y escuchemos, sí, como que escuché algo, que el Papa, que el clima, que el cambio climático y a veces escuchamos otro tipo de noticias y vamos a buscarlas y preguntamos. Ojalá que nos interesemos de verdad a poder leer esta primera encíclica novedosa, actual y verdaderamente crucial y desafiante con un tema como es la ecología integral. El último capítulo, por ejemplo, de la encíclica está dedicado a la educación y la espiritualidad ecológica. Vamos a una pausa, estamos aquí en el espacio del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor,
tendrá la luz de la vida. Gracias por estar con nosotros, queridos hermanos y hermanas, en esta sintonía a través de Koinonia Radio, en la 800 AM, levantando la voz para evangelizar. Estamos en este espacio como cada semana. Saludos y bendiciones de parte de nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Y bueno, llegamos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Tenemos ya algunas de manera especial. Estela Ramos, de la colonia Manuel Paredes de Tijuana, felicita a nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, ya en camino a sus 50 años de sacerdocio. Y de manera especial, como iniciamos nuestra transmisión en este espacio, orando por ese camino también en el cual la oración es fundamental y que ya la pueden encontrar también a través del internet, en las redes sociales. La oración hacia los 50 años en el mes próximo de noviembre de este año, acompañar a don Rafael Romo Muñoz. Gracias, Estela Ramos. Y bueno, tenemos la primera pregunta del señor Daniel Duarte. Dice, ¿cuántos y cuáles son los grados del sacerdocio? Él dice presbiterales, ciertamente. Y bueno, yo le comentaría a Daniel Duarte, gracias por su pregunta. El orden sacerdotal tiene varios grados. La entrada a la vida clerical o a la vida sacerdotal, pues tiene toda una historia, tiene toda una trayectoria, obviamente. Muchos de ellos ya no están vigentes, pero sí es importante tenerlos en la historia. Por ejemplo, se reciben algunas insignias que simbolizan el ministerio, que ya va mostrando el grado o de las órdenes menores, que son 4, y luego las órdenes mayores, que son 3. Vamos a hacer un poquito de historia, porque luego los especialistas en este tema pueden decir, no, pues se brincó muchos y nomás dijo este y ya. Miren, existían en la historia las 4 órdenes menores, que eran porteros o hostiario. Era el encargado de la puerta de la iglesia, las campanas de las personas que entraban al recinto sagrado, recibían las llaves de la iglesia, tocaban las campanas como signo de recepción de este grado. Se les conocía como porteros u hostiario. También en el segundo grado de las órdenes menores, así llamadas, están los lectores. Lee la epístola cuando no ejerce el subdiácono en la misa y recibe el misal. Estaban los exorcistas, que reciben el poder para expeler demonios de los posesos. A pesar de tener potestad, no ejercen esta función que está reservada a un docto, obviamente, sacerdote con permiso del obispo particular, a quien se le entrega el ritual. Y bueno, tenemos también el cuarto grado de las órdenes menores, que son los acólitos o acólito, que sirven las funciones sagradas del altar. Y seguramente el señor Daniel Duarte nos hacía la pregunta, pero más en el sentido ya del presbiterado. Y solamente ya hoy tenemos el diaconado y el presbiterado. El subdiácono está precisamente que pudiera ser quien ejerce el subdiaconado en la misa sin tener este grado del orden y sin ser sacerdote. Puede ser el seminarista, el religioso, incluso algún seglar que viste la tunicela o la túnica, pero pues no propiamente lleva las vestimentas sacerdotales. El diaconado ya recibe imposición de manos, viste la estola y la dalmática. La estola en el hombro izquierdo es una insignia principal, puede bautizar, leer el evangelio y predicar. El presbítero, un sacerdote ya en el segundo grado del sacerdocio, ya que el primero es precisamente el sentido del diaconado, es también ya quienes pueden participar del episcopado, que es la plenitud del sacerdocio, que es el primer grado, es el episcopado, ¿no? Un obispo. Mientras que los presbíteros o sacerdotes se nos llama o participamos del segundo grado del sacerdocio. Bien, también en esta misma pregunta dice que si ser cardenal y papa son grados a los que aspira el sacerdote. Pues bueno, yo lo digo por mi parte, no. No sé si algunos aspiren, no es el punto, pero por ejemplo, el arzobispo es un título que se le da a un obispo
que tiene una grey encomendada, una zona geográfica o un grupo de diócesis que tienen sus obispos, obviamente autónomos, pero que hace cabeza en una iglesia particular, como es el caso de nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Es un título. El ser cardenal no propiamente solo existe en el grado del diaconado, que ya participa del sacerdocio, el presbiterado en el segundo grado y en el primer grado, que es el episcopado o obispos. Entonces, el ser cardenal es un título que también se da a un obispo o a un arzobispo, pero no es un grado del sacerdocio. Y el papado tampoco en este tema trabajó y profundizó mucho el Papa emérito Benedicto XVI. El ser papa no es un sentido de participar en un grado más alto del presbiterado, sino es una llamada, es un servicio, como lo ha ido presentando el Papa Francisco, que el papado es precisamente no una aspiración. Se cuenta en Roma, con humor, ¿verdad? Esta pregunta la termino. Dicen, quien entra a la Capilla Sixtina queriendo ser papa, sale sin serlo. Y el que no piensa en eso, pues es el que es elegido, ¿no? Entonces, también así pasa con los obispos, ¿no? El que quiere ser obispo termina no siéndolo, y el que no lo desea, ni piensa, ni se imagina, ni cree en esas cosas, termina siendo obispo. Pues muchas gracias, señor Daniel Duarte. Vamos con otra pregunta. Esta tiene que ver con un tema también interesante. La hace Mónica Sánchez. Dice, ¿qué es la teología de la liberación? ¿Y es conveniente seguir esta ideología? Pues ya no sé si un poquito nos la responde. Dice ideología. Bueno, vamos a hacer un poquito de síntesis. La teología de la liberación es una corriente, más que una ideología. Sí me parece un poco fuerte decir que es una ideología. No estaría de acuerdo en decir que es una ideología. Hablaría yo de que es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes. Sobre todo tuvo su nacimiento en América Latina tras la aparición de comunidades eclesiales de base que todavía hasta hoy continúan. En el Concilio Vaticano II, la Conferencia de Medellín en Colombia en 1968, por ejemplo, que manifestaba que la teología de la liberación se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres, un tema que ha trabajado desde el primer momento que llegó el Papa Francisco, el tema de los pobres. Incluso ha salido en estos últimos meses que el Papa comunista, que porque habla de los pobres, de los marginados, de la injusticia. Incluso hay quien ha pensado que el Papa Francisco pueda seguir o pretender seguir esta línea de la teología de la liberación. Pues tendríamos que quitar, yo creo que el 90% de todo el evangelio si quisiéramos negar a los pobres y la realidad de los pobres en todo su ámbito, no nada más en la pobreza material. Bueno, esta teología de la liberación ahí tiene su punto y recurre a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizar aquella opción. Los primeros en definir esta corriente conocida como la teología de la liberación fueron el educador y expastor presbiteriano brasileño conocido como Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino, quien hace poco tuvo un acercamiento, se tiene entendido que es cercano al Papa Francisco, que han tenido diálogo. El mismo Papa Francisco ha hablado sobre la teología de la liberación, viendo lo positivo que tiene. Quizá durante el pontificado de San Juan Pablo II hubo ciertas tensiones y yo diría, para terminar esta pregunta, a veces no la hemos estudiado suficientemente, no la hemos profundizado y pues de alguna manera se ha tenido cierta reminiscencia hacia la teología de la liberación, pero ha sido pionera en muchos temas esenciales, sobre todo en América Latina. Sus primeros trabajos, sobre todo de Rubén Alves y de Gustavo Gutiérrez, fueron respecto a 1968 y 1969. Así que ojalá que podamos profundizar más sobre estos puntos de la teología de la liberación.
El mismo teólogo argentino, por ejemplo, Juan Carlos Escanone, dice que lo común a todas las distintas ramas o corrientes de la teología de la liberación que teologiza a partir de la opción preferencial por los pobres y usa para pensar la realidad social e histórica de los pobres, no solamente la mediación de la filosofía, como siempre utilizó la teología, sino también utiliza ciencias humanas y sociales, y ahí es un poquito la cuestión de esta corriente teológica más que una ideología. Gracias, Mónica Sánchez, por comunicarte con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos con más, tenemos más preguntas que responder aquí en este segmento especial, El Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el último segmento de esta noche. Exactamente son las 8:43. Gracias por estar con nosotros. A nombre de nuestro excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, y de la conductora y productora de este programa, Lulú Calzada, a quien le enviamos un cordial saludo, y a cada uno de ustedes que nos están sintonizando en este día en que celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, quien hoy también enviamos saludos y bendiciones a todos los que están celebrando su cumpleaños y su onomástico. Bueno, José Cervantes envía saludos y felicitaciones a nuestro arzobispo por sus 50 años sacerdotales de parte de la Adoración Nocturna Mexicana. Muchas gracias a José Cervantes. Diana Torres, saludos al arzobispo Rafael, que le encanta este programa y su forma de hablar y decir las cosas. Un abrazo, respeto y muchas bendiciones. Gracias, Diana Torres. Le haremos llegar tus saludos y a cada uno de ustedes. Carmen Bonilla, saludos y bendiciones al señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, por este programa del Buen Pastor, y que le gustó mucho, de manera especial, el resumen de la encíclica Laudato Si sobre la ecología, que es un tema de compromiso para todos, no solo para los católicos. Oscar Gaitán, felicitaciones por el programa. Pertenezco a un grupo de la parroquia de la Asunción y a veces me agradan estos temas que tocan en el programa para poderlos compartir con mi grupo y a don Rafael como arzobispo aquí en Tijuana. Continuamos con otras preguntas que tenemos. Por ejemplo, está esta pregunta de Alfonso Sánchez que dice: ¿hay alguien que tenga la seguridad de que irá al cielo? En este sentido, pues seguramente la seguridad no, pero el deseo sí, la inquietud sí, de ir al cielo. Es válido, es necesario, y ahí hacia ese sentido se enfoca precisamente la cuestión que tiene que ver con nuestra fe, con las obras, que es alcanzar la salvación, ir al cielo. Es el deseo de Dios, como el mismo apóstol Pablo nos señala cuando dice que el deseo, el querer de Dios es que todos se salven. Sin embargo, el querer no significa que Dios afirme, ¿sí?, que ya estamos salvados. Por el contrario, más que tener la seguridad de ir al cielo, es la confianza, la vida, como dice el apóstol Santiago: demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te demostraré mi fe. Lo que sí es cierto, Alfonso, es que la certeza de este deseo está muy cercana en la vida de los santos. La prueba de que existe el cielo y de que podemos ir y tenemos todos el acceso hacia ir al cielo son las canonizaciones de los santos. No se ha hecho algo a la inversa, ¿no? Una especie de
hacer o de enviar a alguien al infierno, por ejemplo. Lo que sí tenemos como hecho es que más que la seguridad, el anhelo, ahí comienza la santidad. La santidad es anhelar el cielo, anhelar la eternidad, que debemos pedirla, que debemos vivirla y que hacia eso se encamina nuestra vida cristiana, que es, dice el mismo Jesús, busquen el reino de Dios y todo vendrá por añadidura, preocúpense porque sus nombres queden inscritos en el cielo. Así que la seguridad de ir al cielo no la tenemos aquí, porque sería como comprar una póliza. Él ha pagado nuestras deudas y ha ganado nuestra salvación, pero tenemos la libertad. Y entonces esta libertad tiene que ir, obviamente, con la voluntad y la inteligencia guiada hacia la mira que es llegar al cielo. Gracias de manera especial a Alfonso Sánchez, que nos comparte esto. Otra pregunta también de Eduardo Ramírez, que tiene que ver con un tema bastante complejo, pero interesante, es ¿qué tanto debemos creer los cristianos en los sueños? ¿Tienen algún significado? Pues mira, si vamos con la gente a veces charlatana, que abusa de estas cuestiones y que te dice que lo que soñaste y que lo que yo soñé y que así fue y que lo presentí, que todo eso. Yo quisiera un poquito enfocar este tema de los sueños, que es muy recurrente y que mucha gente nos pregunta. Dice, los sueños, en cuanto a la posibilidad de que Dios nos comunique algo por medio de ellos, deben tratarse del mismo modo que los pensamientos. La mayor parte de los pensamientos y de los sueños son nuestros y reflejan lo que hemos vivido, lo que nos preocupa, a veces en combinaciones lógicas, a veces hay que ponerlo entre comillas como desvaríos con muy tenues conexiones lógicas entre diversos temas y situaciones. A veces no sé si te ha ocurrido que ves algo en la calle y eso te lleva de un pensamiento a otro hasta que acabas pensando en algo completamente distinto a lo que viste. Digamos que viste un anuncio de una marca de ropa y eso te recuerda a una persona que solía usar una ropa de esa marca. Y luego te acuerdas de que esa persona tenía un amigo que le gustaba el fútbol, lo que a su vez te recuerda que quedaste hace tiempo de hablar con otro amigo al que le gusta el fútbol y que hace tiempo que no ves. ¿Te diste cuenta? En un segundo te hice una hilación. Y cómo a veces también los sueños tienen esta cuestión. Por ejemplo, para San José, ¿no? Recuerdo mucho hace unos meses el Papa Francisco, precisamente el 19 de marzo fue cuando él celebró su primera misa como pontífice de la Iglesia Católica. Hablaba de el sueño de San José. Es advertido, por ejemplo, José a través de sueños, todo su camino de San José va a estar marcado por esta presencia, pero lo primero que tiene el sueño como revelación, si es que viene de Dios, es que tiene un sentido lógico, ¿sí? No es lo contrario de la inteligencia humana, de la lógica humana, respeta la naturaleza humana. Le dice, levántate, no tengas miedo de tomar a María. Recordemos que San José quería dejar en secreto a María porque estaba encinta y prefería mejor irse por la puerta trasera y dejar a María. Y en sueños Dios le revela, le manifiesta que no la abandone porque ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Pero no en esto lo digo porque también hay un abuso, hay una caricatura un poco burda y a veces hasta cae un poco en la cuestión abusiva de traducir los sueños y de mercar con los sueños y de querer poner los sueños. Si así fuera, quedaría completamente destruida la ciencia. ¿Por qué? Porque todo entonces se deduciría por sueños. Entonces no tendría ningún sentido la ciencia. Tiene un sentido y hay que ponerlo en el justo valor de lo que significa un sueño. Que la Biblia habla de los sueños, sí, están presentes en el hombre bíblico, en la mujer bíblica. Otro episodio de San José es cuando se ve amenazada la Sagrada Familia y le menciona en sueños
Dios a San José: toma a tu esposa, al hijo, a Jesús, y vete a Egipto, huye a Egipto, porque Herodes quiere matarlo, ¿sí? Lo que nosotros diríamos: tengo un presentimiento, ¿no? En sueño, lo soñé. ¿Será un mensaje de Dios o será una sugestión personal? Hacerle caso o no y solo dejarlo pasar. Creo que es importante, de una manera más profunda, más que el sueño y más que lo que soñé o que se haga realidad o no, creo que es importante alimentar nuestra fe, confiar en Dios y fortalecer y nutrir el don de la fe que Dios nos ha regalado. Hemos llegado al final de nuestra transmisión. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos y bendiciones, especialmente a quienes siguen en la transmisión y la programación de Koinonia Radio, y de manera especial en comunión y en fraternidad con nuestro excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Agradezco al equipo de staff que esta noche nos ha acompañado, a los que se han comunicado con nosotros, y también a nuestra conductora y productora Lulu Calzada, a quien oramos por ella para que pronto esté con nosotros, se mejore también, y a cada uno de ustedes. Gracias. En esta noche continuamos con más aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. El buen pastor, el buen pastor. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz, tiene para sus ovejas, para su pueblo. El pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo. Síguelo. Dios te bendiga.